Buenos y bendecidos días, hermanos y hermanas. El Señor nos recuerda en su palabra que sus misericordias sobre nosotros se renuevan cada día. Y yo creo que todos podemos dar fe de ello, ¿verdad? De cómo el Señor ha cuidado de nosotros desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Así que al Señor, a nuestro Dios, sea toda la gloria, toda la honra, hoy y por siempre. Como sabéis, ya estamos en la fase 1 de desescalada. Y en esta fase, sabéis que se nos permite reanudar nuestros cultos dominicales, así que os anuncio que el próximo domingo 31 de mayo, en la voluntad del Señor, volveremos a reunirnos en nuestro local para juntos dar gloria al nombre de nuestro Dios. El Consejo de la Iglesia hemos confeccionado unas normas para cuidarnos de infecciones, creo que ya todos las habéis recibido, así que hermanos y hermanas estemos orando, que todo lo que implica esta reanudación de los cultos, pues lo hagamos con excelencia y para la gloria de nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestras meditaciones en el capítulo 1 de Santiago, y hoy concretamente vamos a meditar en los versículos 17 y 18, así que si tienes tu Biblia a mano, te invito a que la cojas y la abras en el capítulo 1 de Santiago. La semana pasada estuvimos meditando en los versículos 13 al 16 y hoy vamos a meditar en los versículos 17 y 18. Vamos a leerlos. Dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, como dijimos la semana pasada, la verdad central que encontramos en los versículos 13 al 18 es que los únicos responsables de nuestras tentaciones y pecados somos nosotros mismos y por tanto no podemos echarle la culpa a Dios de sucumbir ante la tentación. Y Santiago utiliza 5 pruebas para demostrar que Dios no tienta a nadie. 3 de ellas la vimos la semana pasada. Vamos a repasarlas. La primera prueba la encontramos en el versículo 13, donde vemos cómo la santidad perfecta de Dios es incompatible con la maldad y no hay nada que la pueda hacer nociva. Al final del versículo 13 dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, la naturaleza santa de Dios es totalmente incompatible con la naturaleza del pecado. La segunda prueba la encontramos en el versículo 14, donde se afirma que la tentación nace de nuestra concupiscencia, es decir, de nuestro propio deseo a pecar. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la tercera prueba la encontramos en el versículo 15, donde Santiago nos explica el proceso de cómo la tentación se convierte en pecado. ¿Os acordáis que dijimos que en primer lugar la tentación nace en nuestras emociones, donde brota el deseo de poseer aquello que no tenemos? Después pasa a la mente, donde justificamos que ese deseo en realidad no es tan malo. De la mente pasa a la voluntad, donde planificamos cómo llevar a cabo ese deseo. Y de la voluntad pasa a la práctica, es decir, cuando se consuma el pecado. Y dice Santiago que en el versículo 15, que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hoy vamos a ver las dos últimas pruebas que demuestran que Dios no tienta a nadie y por tanto no es responsable de nuestro pecado. La cuarta prueba es la santidad inmutable de Dios y la quinta es la prueba de la regeneración. Así que vamos a ver en primer lugar la cuarta prueba, la santidad inmutable de Dios, que lo tenemos en el versículo 17. Dice el versículo 17: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, el argumento que Santiago utiliza en esta cuarta prueba para explicar que Dios no es responsable de nuestras tentaciones y pecados es la inmutabilidad de la santidad de Dios. Bueno, ¿qué queremos decir con esto de la inmutabilidad de la santidad de Dios?
Lo que queremos decir es que la santidad de Dios siempre permanece inalterable, nunca cambia. Para explicar este argumento, Santiago utiliza algo que los lectores judíos de su carta conocían muy bien. Ese algo es un nombre que los judíos utilizaban para referirse a Dios como creador del universo. Cuando un judío quería aludir a Dios como creador del sol, de la luna y las estrellas, le llamaba el Padre de las luces. Y este es el mismo nombre que Santiago utiliza aquí para referirse a Dios, el Padre de las luces. La oración tradicional judía de la mañana decía: bendito sea el Señor Dios, que ha hecho las lumbreras. Sin embargo, los judíos sabían que había una gran diferencia entre las lumbreras del universo y aquel que las creó. Y es que, a diferencia de Dios, la variabilidad es una característica de todas las cosas creadas. Por ejemplo, la duración de la luz del sol que recibimos varía dependiendo si es verano o es invierno. Ahora, por ejemplo, que estamos en primavera y estamos entrando en verano, los días son más largos que en invierno. O la luz que recibimos de la luna varía dependiendo de las fases lunares. También las estrellas no dan todas la misma luz, y los planetas varían su luz dependiendo de la época y la posición en que se encuentren respecto al Sol. Es decir, la luz de las lumbreras del universo cambia. Sin embargo, la luz santa que emana del Creador es invariable. Siempre permanece igual. Como dice al final del versículo 17, que en Dios no hay sombra de variación. Dios no es como la sombra que provoca el sol, que varía a cada minuto. No, Él siempre permanece inalterable. La Biblia, sabéis que nos enseña que en el principio Dios creó un mundo perfecto. Un mundo en el que todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que Adán y Eva cayeron. Decidieron vivir su vida independientemente de Dios y a partir de ese momento, este mundo perfecto que Dios había creado fue contaminado por el pecado. El pecado distorsionó la maravillosa y perfecta creación de Dios y a causa del pecado toda la naturaleza quedó maldita. Y aquello que era bueno en gran manera cambió en una mezcla de bueno y malo. Sin embargo, a pesar de que el pecado contaminó y cambió la perfecta creación de Dios, Dios permaneció siendo bueno y santo a la perfección. Es decir, la creación cambió, pero Dios no cambió. Dios sigue siendo santo y bueno, y aún en medio de un mundo de pecado que él ignora. Un mundo de pecado que cambia constantemente y que no quiere reconocer la bondad de Dios, aún así, Dios sigue tratando con bondad al hombre y llenando la tierra de sus beneficios. Dios no ha cambiado en su bondad. Toda buena dádiva, dice Santiago, y todo don perfecto desciende ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Como Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, Él nos enseña que Dios hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y esto mismo es lo que Pablo predicó en Listra, que Dios ha dado testimonio de sí mismo. ¿Cómo? Haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Es decir, todo lo bueno que disfrutamos en este mundo procede de la bondad de Dios hasta este mundo. Un mundo que no le quiere reconocer, pero aún así Dios sigue siendo, haciendo salir su sol sobre justos e injustos. Por eso Santiago puede decir en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se ha tornado en malo, somos nosotros quienes hemos cambiado apegándonos al pecado y dando frutos malos.
Dios sigue siendo tan santo y tan bueno como aquel séptimo día que decidió descansar del trabajo, de la obra de sus manos, y al contemplar lo que había creado exclamó: todo es bueno en gran manera. Y hoy Dios sigue siendo tan santo como lo ha sido eternamente, y seguirá siendo santo por toda la eternidad. Por eso, si tú te preguntas, ¿Dios puede un día llegar a tornarse en malo? ¿Puede llegar un momento que Dios deje de ser santo y bueno y se convierta en un Dios malvado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y esto es un consuelo para los creyentes, saber que eternamente estaremos en manos de un Dios que nunca dejará de ser santo y bueno. Pero también es una advertencia para los que no han rendido su vida a Cristo, porque Dios nunca dejará de amar la justicia y aprobar lo injusto. Todo lo contrario, el infierno eternamente existirá, porque Dios eternamente castigará la injusticia. De hecho, la cruz del Señor Jesucristo así lo confirma. Dios ama tanto la justicia que llegó al punto de castigar nuestras injusticias en su amado y bendito Hijo. Dios es eternamente santo y justo. Lo ha sido, lo es y eternamente lo será. Él ama y amará eternamente la justicia. Así que, por esta inmutabilidad de la santidad de Dios, podemos estar seguros que Dios no nos tienta a hacer el mal, sino todo lo contrario. Todo lo bueno que disfrutamos viene de Él, del Padre Santo, justo y bueno. La segunda prueba, o la quinta prueba, es la naturaleza de la regeneración. La encontramos en el versículo 18. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer o renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí estamos ante la gran prueba que revela que de Dios no emana lo malo, sino lo bueno. Esta prueba es la nueva vida que Él da a todos aquellos que se entregan incondicionalmente a Jesucristo. Sabéis que la gran enseñanza de la Biblia es que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y rinde su vida a Cristo, Dios le da una nueva vida de piedad y aversión al pecado. Una nueva vida que deja el pecado atrás y tiene como meta imitar la santidad de Cristo. Y esto ocurre por el nuevo nacimiento que viene de parte de Dios. Por ese nuevo nacimiento, Dios vuelve a crear a la persona y le da una naturaleza completamente nueva que no tiene nada que ver con el pecado, sino todo lo contrario. Fijaos, en el versículo 15 Santiago nos dice que nuestra concupiscencia, es decir, nuestra atracción al pecado, engendra ¿qué? Engendra muerte. Así lo dice. Y siendo consumado el pecado, da a luz la muerte. Pero el regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo engendra vida nueva. Por lo que dice en el versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Ahora bien, cuando hablamos de regeneración, inevitablemente tenemos que hablar de degeneración. O en otras palabras, para regenerar algo, ese algo necesita estar degenerado o sin vida. Pero, ¿qué es eso que está degenerado o sin vida? Y que hay que regenerar o dar vida. Pues somos nosotros mismos, los que necesitamos ser regenerados, es decir, tú y yo. Y lo necesitamos porque todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Y lo que es peor, deseamos tanto el pecado que nos hemos hecho adictos a él y no hay forma de escapar de sus garras. El pecado ha penetrado por cada poro de nuestra piel y nos ha enfermado de tal manera que somos incapaces de curarnos a nosotros mismos. La Biblia deja esto claro en infinidad de textos. Vamos a leer un texto en Romanos 3. Romanos 3, capítulo 3, los versículos 10
al 18. Romanos 3, 10 al 18. Y aquí, literalmente, el apóstol Pablo está haciendo mención al Salmo 14. Romanos 3, 10 dice, como está escrito en el Salmo 14. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta aquí en estos versículos, Pablo ha hablado de la universalidad del pecado, de cómo el pecado está en todos los seres humanos, es algo interior en nosotros, y de lo cual no podemos despegarnos. Y ahora, en los versículos 19 y 20, Santiago habla de la incapacidad que nosotros tenemos para salvarnos de nuestros pecados por nosotros mismos. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ahora fijad lo que dice en el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Cuando habla de las obras de la ley, está refiriendo a los 10 mandamientos. Es decir, por las obras de la ley, por nuestras buenas obras, por nuestro buen hacer, ningún ser humano será justificado, porque en realidad nosotros no podemos obedecer la ley de Dios a la perfección. Ahora, quizá esto nos parezca duro, lo que dice aquí la palabra de Dios, pero esta es la realidad de la condición de todo ser humano. El pecado nos ha degenerado, nos ha matado, y necesitamos ser regenerados. Ahora bien, ¿dónde está la solución al problema de nuestra degeneración? La solución está en que necesitamos una nueva vida. El problema de nuestro pecado no es algo que viene del exterior, sino algo que nace de nuestro interior. Por eso no hay ningún ritual externo, no hay ninguna ceremonia o acción buena que pueda sanar nuestro corazón enfermo de pecado. Necesitamos un corazón totalmente nuevo. Necesitamos que Dios nos vuelva a crear y nos dé una nueva naturaleza que ame la santidad. Esto es lo que significa la regeneración, la nueva vida que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta nueva vida es la que demuestra de forma irrefutable que Dios no es responsable de nuestras tentaciones y pecados, sino que más bien Dios es responsable de nuestra rectitud. En el versículo 18, Santiago responde a 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién obra la regeneración? ¿Quién obra la regeneración? Santiago responde en el versículo 18. Él, es decir, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Esta frase, Él, de su voluntad nos hizo nacer, es muy importante. Porque nos está enseñando lo que todo el Nuevo Testamento nos enseña, y es que la regeneración es un acto enteramente de Dios, del Padre de las luces, realizado por su soberana voluntad. Y la afirmación es categórica, dice Él de su voluntad nos hizo nacer. Esta afirmación está acorde con lo que el apóstol Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 1. Dios, dice Pablo, en su gran amor por nosotros, nos eligió antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, por su voluntad soberana, Dios nos eligió en la eternidad. Y en un momento concreto de nuestra vida, nos envió a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convenció de pecado y nos llevó a Cristo.
Y en ese momento que caímos rendidos ante Cristo, Él limpió todos nuestros pecados, nos concedió su perdón y plantó una nueva vida dentro de nosotros. Y no solamente eso, Dios incluso vino a morar en nuestra vida mediante la presencia interior de su Espíritu Santo. Como dijo el Señor Jesús, Dios, al profeta Ezequiel, en el capítulo 35 de Ezequiel, capítulo 36 y el versículo 25, Dios dice: seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora añade: y os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esto se lleva a cabo en la obra de regeneración que Dios hace en nosotros. Ahora bien, ¿por qué es Dios quien de su voluntad nos da vida? ¿Es que acaso nosotros no podemos apropiarnos de esa vida que Dios nos ofrece y aplicárnosla a nosotros mismos? La respuesta es muy sencilla y muy lógica. Y es que un muerto no puede darse vida a sí mismo. La única forma en que un muerto puede adquirir vida es que Dios se la dé. La palabra de Dios deja muy claro que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre es insensible a Dios y a su voluntad porque ha muerto espiritualmente. Y un muerto no tiene conciencia o comprensión de pecado, ni siquiera tiene deseos de abandonar el pecado, como tampoco tiene poder ni recursos para cambiar si quisiera hacerlo. Por eso, la regeneración solo puede ocurrir por la soberana voluntad y el poder de Dios, quien es la fuente y el dador de la vida espiritual. Como dijo el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso: Dios os dio vida a vosotros. Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al igual que un niño no viene al mundo por su propia voluntad, sino que su concepción y nacimiento depende de la voluntad y la acción de sus padres, así también ninguna persona tiene la voluntad y el poder de crear una nueva naturaleza espiritual dentro de sí misma. Como dijo el profeta Jeremías, hablando de la inclinación intrínseca al mal del pueblo de Israel, Jeremías preguntó: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es una pregunta retórica. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Evidentemente no. Es algo intrínseco en su naturaleza. Así también, dice Jeremías, ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es no. Por eso, la única forma en la que una persona espiritualmente muerta puede tener vida espiritual es recibiéndola como un regalo de Dios mediante la fe en Jesucristo. Como dijo el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo creo que la explicación más hermosa y gráfica de la regeneración la tenemos descrita en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos a ir allí. Juan 3. Vamos a tener la Biblia abierta allí, ¿vale? Como sabéis, Nicodemo era un hombre religioso y devoto de la ley de Dios. Este hombre se acercó a Jesús de noche, para no ser visto de la gente, y se acercó a Jesús con el solo propósito de indagar acerca de quién era Jesús realmente. Pero el Señor Jesús sabía lo que había en la mente de Nicodemo, y sin que éste le hiciera ninguna pregunta, Jesús le dijo lo siguiente, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta fue la respuesta de Jesús a Nicodemo. Al escuchar estas palabras de Jesús, Nicodemo se quedó desconcertado y respondió lo siguiente, versículo 4.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, el escepticismo de Nicodemo no fue producido porque creía que Jesús estaba hablando de un nacimiento físico. Hemos de recordar que Nicodemo era un erudito de la ley y sabía que Jesús estaba hablando acerca de la vida espiritual y no de la vida física. Nicodemo simplemente estaba usando la misma ilustración que Jesús acababa de usar. Pero no obstante, estaba confundido por lo que oyó de labios de Jesús. Siendo un maestro preparado de la ley mosaica, Nicodemo suponía que los hombres agradan a Dios y eran justos ante él mediante la obediencia a la ley y de ninguna otra manera. Y también Nicodemo suponía que cualquier cosa que fuera necesaria para ser justificado ante Dios, debía hacerlo él mismo, la persona misma, con sus propios esfuerzos y talentos. Así que en realidad la pregunta de Nicodemo era: ¿cómo puedo lograr por mí mismo nacer de nuevo y ganar la vida nueva? El Señor siguió explicando en los versículos 5 al 8 lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es lo que en esencia Jesús quería enseñar a Nicodemo con estas palabras? Lo que Jesús quería enseñarle es que la fuente de la vida nueva no está en poder de ningún hombre, sino que viene totalmente de Dios por medio de su Espíritu Santo. En otras palabras, el único que puede impartir nueva vida espiritual es el Espíritu de Dios. Fijaos el versículo 5. De cierto te digo, dice Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua no es una referencia al bautismo como un acto que nos limpia y regenera, como muchos piensan, ¿no? Aquí muchos basan la doctrina de la regeneración bautismal, ¿no? La Iglesia Católica lo cree así, pero el Señor Jesús no está hablando de esto cuando habla de nacer de agua. A lo que se refiere Jesús es a la limpieza o purificación que el Espíritu Santo obra en nosotros cuando nos da vida nueva. Hemos de entender que en el Nuevo Testamento, bueno, en la Biblia entera, el agua es un simbolismo para la purificación. Así que a lo que se refiere aquí el Señor Jesús al nacer de agua y del Espíritu es a la limpieza o purificación que el Espíritu Santo obra en nosotros cuando nos da nueva vida. Fijaos cómo en los versículos 6 y 8 Jesús no menciona el agua, sino nacer del Espíritu. En el versículo 6 dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el versículo 8 dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por tanto, lo que Jesús está enseñando es que el nuevo nacimiento no es el resultado de algo que nosotros obramos en nosotros mismos, sino más bien el resultado de cómo Dios, en su soberanía, llega a nosotros, que somos pecadores, y por su gracia Dios nos limpia poniendo en nuestro interior su Espíritu Santo, que insufla en nosotros una nueva vida y una nueva naturaleza espiritual completamente nueva. Al igual que Dios en Edén, al crear a Adán, sopló aliento de vida y Adán llegó a ser un ser viviente, de la misma manera Dios sopla en nosotros vida espiritual por medio del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto ocurre por la soberana voluntad de Dios.
Jesús afirma esto también en el versículo 8. El viento, dice, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que Jesús está afirmando es que el Espíritu de Dios es como el viento, que sopla de donde quiere. Es decir, el Espíritu de Dios se mueve soberanamente hacia donde Él quiere y ofrece el nuevo nacimiento a los que Dios ha predestinado para salvar. Por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Por eso, aquellos que hemos experimentado la regeneración, al creer y rendir nuestra vida a Jesucristo, podemos estar totalmente seguros de que nuestra conversión es una consecuencia de la soberana voluntad de Dios, quien nos amó desde antes de la fundación de este mundo y nos escogió para que fuéramos hechos nuevas criaturas y adoptados como hijos suyos. Por eso, el apóstol Juan dijo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que la regeneración es una obra absolutamente de Dios. Como dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer. La segunda pregunta que responde Santiago es ¿cómo ocurre la regeneración? Pues Santiago responde por la palabra de verdad. Ahora bien, ¿cuál es esta palabra de verdad? Pues muy sencillo, la Biblia. Este libro es la palabra de verdad, porque no está basada en argumentos de hombres que pretendían expresar su verdad subjetiva, según sus propios razonamientos, sino que es Dios mismo quien nos habla en este libro. Es, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, el aliento de Dios mismo pronunciando cada palabra de la Biblia. Dios es el Dios de toda verdad, y por eso la Biblia es la palabra de verdad. Y la palabra de verdad que encontramos en la Biblia es que Dios nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para darnos esperanza y vida. Pero este mensaje debe ser conocido para ser creído. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel quien no han oído? Y concluye diciendo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que hay tres cosas principales que hemos de entender para nuestra regeneración. Primera, nuestro estado de pecado y condenación. Segunda, nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Tercera, que Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados y darnos vida nueva. Estas tres cosas. Por eso, cuando una persona escucha con atención este mensaje del Evangelio y comienza a darse cuenta de su estado de pecado y condenación y reconoce que la única solución es acudir a Cristo para ser salvo, en ese momento el Espíritu Santo la está regenerando. Es decir, la está despertando de su muerte espiritual. Le está dando conciencia espiritual para entender la palabra de Dios. Y es en ese momento cuando Dios a esa persona le da la fe para creer en Cristo. Y a partir de ahí, la persona, de su propia voluntad y guiada o impulsada por el Espíritu Santo, rinde su vida en arrepentimiento y fe en Cristo para ser perdonada y salva. Y es aquí donde encontramos el poder de la palabra de Dios, porque ella, aplicada en nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, es la que nos hace renacer a una nueva vida. Es la que nos purifica e implanta en nosotros el carácter santo de Cristo. De hecho,
El Señor Jesucristo usa su palabra para purificarnos. Es algo que el apóstol Pablo deja claro en Efesios. Efesios, el capítulo 5, Efesios 5, los versículos 25 al 27. Hablando de cómo el marido debe amar a su mujer imitando el amor de Cristo a la iglesia. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate en el versículo 26. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por medio de qué? Por la palabra. El Señor Jesús usa su palabra, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la usa para purificarnos. Y esto es algo que afirma también el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, y vamos a ir allí, Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro 1, versículos 22 al 25, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad, evidentemente, a la verdad de la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo que estos textos nos enseñan es que lo que estos dos textos nos enseñan es la doble función purificadora de la palabra de Dios en nuestra vida. Primero, la palabra nos hace descubrir nuestro pecado y nos lleva a Cristo para que nos limpie y nos dé nueva vida. Esto sucede en la regeneración. Y segundo, la palabra nos santifica diariamente como creyentes para vivir esa nueva vida en la santidad del carácter de Cristo formado en nosotros. Por eso es tan importante darle la importancia de vida al uso que hacemos de la palabra del Señor, tanto en nuestras conversaciones con los inconversos como con los creyentes. Porque esa palabra aplicada por el Espíritu Santo tiene poder para convertir al incrédulo y tiene poder para santificar al creyente. De la misma manera, también debemos dar gran importancia a la predicación de la palabra del Señor en los cultos, en la escuela dominical a los niños, en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de hombres o de mujeres, en los discipulados en casas. ¿Por qué? Porque por medio de la predicación de la palabra de Dios anunciamos la gran salvación que Dios ofrece a todo el mundo en Cristo Jesús. Y por esa predicación muchos pueden llegar a nacer de nuevo. Pero también, por esa predicación los creyentes podemos crecer más en la santidad que Dios pide de nosotros. Y esta es la razón por la cual antes y después de predicar oramos al Señor, rogándole que su palabra cale en los corazones de aquellos que la escuchamos. A los que somos creyentes, que su palabra nos purifique. Y a los que no son creyentes, que la palabra de Dios les haga ver su estado de condenación y acudan a Cristo para ser regenerados. Por tanto, la pregunta que hemos de hacernos es: ¿he sido regenerado por la palabra de Dios? ¿Estoy siendo santificado por la palabra de Dios? ¿Leo, medito y predico la palabra de Dios? ¿Oro que el Espíritu Santo aplique la palabra de Dios en mí y en aquellos a los cuales le predicó? Hermanos y hermanas,
no debemos desvincular la palabra de Dios de la oración, porque la palabra solo es efectiva cuando es aplicada por el poder del Espíritu Santo en la persona. No es que la palabra carezca de poder en sí, sino porque para entenderla necesitamos al Espíritu Santo actuando en nosotros. Fijaos lo que dice Pedro en el versículo 22 de este capítulo 1 de su primera epístola, la acabamos de leer hace un momento. Versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y ahora dice, mediante o por medio de qué, o de quién, del Espíritu. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante o por medio del Espíritu Santo. Por eso siempre que leemos, escuchamos y predicamos la palabra de Dios, hemos de orar que el Espíritu Santo abra nuestra mente y la mente de los que les predicamos, a fin de que la palabra de Dios obre con poder en las vidas. La última pregunta que Santiago responde en este versículo 18 es ¿cuál es el propósito de la regeneración? Bueno, Santiago termina así el versículo 18. Para que seamos primicias de sus criaturas. Aunque la salvación es la mayor bendición que el ser humano puede recibir, su objetivo principal no es beneficiar al hombre, sino cumplir el propósito soberano de Dios de que aquellos que se entregan a Cristo lleguen a ser posesión suya para su gloria y para su honra. Y esto es algo que nosotros hemos de entender. El gran propósito de Dios para nuestras vidas es que lleguemos a ser criaturas regeneradas por Cristo para vivir una vida consagrada para la gloria de Dios. Este es el gran propósito de la regeneración que Dios obra en nosotros. Y esto es lo que Santiago quiere enseñar al decir para que seamos primicias de sus criaturas. Sabéis que en el Antiguo Testamento había una ley que decía que todos los primeros frutos de la cosecha, es decir, las primicias de los frutos debían ser consagrados a Dios en un culto de acción de gracias, simbolizando que esas primicias pertenecían a Dios. Es decir, las primicias eran el primero y el mejor de los frutos que se estaba cosechando, y Dios exigía que debía entregársele a él. Cuando Santiago nos dice aquí que el propósito de la regeneración es que seamos primicia de sus criaturas, nos está enseñando precisamente esto, que Dios nos ha salvado para que seamos posesión suya, a fin de que nuestra vida sea un culto constante que le dé gloria y honra a Él. A los que somos creyentes, Dios nos ha sacado del culto que rendíamos a Satanás y al pecado y nos ha dado nueva vida para que le rindamos toda la gloria a Él, que como Dios se merece. Y este es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Y este propósito Dios se lo reveló a Isaías, diciéndole: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Todos y cada uno de nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Por eso sería bueno que hoy nos preguntemos a nosotros mismos: ¿qué clase de gloria estoy rindiendo a Dios? ¿Estoy honrando a Dios con mis palabras, con mis dones, con mis actitudes? ¿He rendido mi vida a Dios en sacrificio vivo y agradable a Él? Hermanos y amigos, la regeneración no es un simple pasaporte para ir al cielo. Es una nueva vida que Dios nos da para entregársela a Él, para que nos consagremos todo cuanto somos y tenemos a Él, para su gloria. Señor, hemos de decirle a Él: Señor, tú me has dado nueva vida y yo te la entrego a ti, te pertenece. Por eso, todo lo que no sea consagración de nuestra vida a Dios pone en duda nuestra regeneración. Y si queremos saber realmente
si hemos sido regenerados, si somos realmente salvos, si nuestra fe es realmente auténtica, si realmente hemos nacido de nuevo, miremos a qué tipo de consagración tenemos en nuestra vida. Recordemos que el gran propósito del Señor al darnos vida nueva es que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, concluimos. A la luz de estos versículos, si yo tuviera que definir a Dios con una frase, yo lo definiría como la bondad eterna que nunca cambia y no se cansa de hacer el bien. Dios podría haberse cansado de tratarnos con bondad y odiarnos por nuestra rebeldía. Pero Dios es santo a la perfección y no puede ser tentado por el mal. Por eso, Él permanece firme en su santidad y Él sigue amándonos. Tanto nos amó que castigó a su Hijo en nuestro lugar para sacarnos del pecado y darnos una nueva vida de santidad. Por eso, quiero terminar haciendo dos preguntas. Una para aquellos que no sois creyentes aún, y otra para los que ya sí somos creyentes. A los que no sois creyentes, hoy has escuchado la palabra de Dios. Quizá la has escuchado por primera vez o quizá la has escuchado por enésima vez. Y esta palabra de verdad te dice que Dios te ama y quiere darte una nueva vida creyendo en Cristo Jesús. Yo te pregunto qué respuesta vas a dar a Dios. ¿Vas a seguir por tus propios caminos, rindiendo pleitesía al pecado? ¿O vas a decidir venir a Cristo para que te dé una nueva vida? Recuerda que Dios te ama y no quiere que te condenes. Lo único que Dios quiere es darte una vida de esperanza y santidad. Por tanto, yo te invito, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, ven a Él. Y a los creyentes, hoy nuevamente el Señor nos ha revelado su gran propósito al salvarnos, y es que consagremos nuestra vida a Él y vivamos una vida de santidad y para su gloria. Yo pregunto, ¿estamos cumpliendo este propósito del Señor? Pues si no es así, en Dios hay perdón. Quebrantemos nuestros corazones ante Él, el Padre de las luces, y dejemos que su Espíritu Santo nos purifique y nos cambie, a fin de ser hombres y mujeres cuyas vidas dan honra y gloria al Dios tres veces santo, que nunca cambia. Porque el Señor aplique su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, te alabamos, porque a pesar de que este mundo cambió y es cambiante, y a pesar de que nosotros cambiamos y somos cambiantes, tú nunca cambias. Tú, Señor, eternamente has sido santo, permaneces santo y permanecerás santo. Tú eternamente has sido bueno, eres bueno y eternamente serás bueno, Señor. Y a pesar de que nosotros nos hemos rebelado contra ti y hay maldad en nosotros, tú, Señor, nos tratas con bondad. Tú haces salir tu sol sobre justos e injustos. Tú eres el Padre de las luces, del cual recibimos toda dádiva y todo don perfecto. Gracias, Señor, porque tú no nos tratas como nosotros te tratamos a ti, y como nosotros también muchas veces tratamos a nuestros semejantes e incluso a nosotros mismos, con maldad. Así que, Señor, venimos ante ti tal y como somos. En primer lugar te pedimos perdón. Que perdones, Señor, la maldad que hay en nosotros y el hecho de que tantas veces te echamos la culpa de nuestras miserias, de nuestras frustraciones e incluso de nuestros pecados. Y no entendemos que tú eres santo a la perfección. En ti no hay mácula alguna. Y tú, Señor, eres perfecto. Señor, ayúdanos a entender tu santidad perfecta y ayúdanos a reconocer la maldad que habita en nuestro corazón. Pero te damos las gracias porque cuando nosotros no podíamos
arrancarnos de nosotros mismos nuestro pecado, ni librarnos de esa condenación eterna que nos esperaba tú, Señor. Viniste a nuestra vida y nos salvaste. Gracias por habernos elegido ya antes de la fundación de este mundo. Y gracias porque un día en nuestra vida tú viniste a nosotros, enviaste a tu Espíritu Santo y nos diste ese convencimiento de pecado y nos llevaste a Cristo, el único que nos puede salvar. Gracias porque ese día nos diste vida. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a los que somos creyentes a seguir creciendo en ti, a usar tu palabra para poder vivir en esa vida de santidad que tú pides de nosotros y a consagrar nuestra vida a ti, a ser primicias de tus criaturas, a ser primicias de aquellos que has regenerado para tu gloria. Y Señor, te pedimos por los que no son creyentes. Señor, la regeneración viene de ti, la fe viene de ti, todo viene de ti, Señor, y te pedimos que tu palabra lleve fruto a aquellos que no te conocen todavía. Y tú, Señor, puedas aplicar tu palabra con poder y tu Espíritu pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y, Señor, puedan caer rendidos ante Cristo y puedan pedir el perdón de sus pecados y recibir la vida eterna que solamente tú puedes dar. Como dijera Jonás en el vientre del pez, la salvación es de Jehová. Así nosotros decimos, la salvación es enteramente tuya. Y por eso oramos, que tu gracia se derrame sobre los creyentes y sobre los no creyentes, para que tu palabra nos purifique y obre en la medida que tiene que purificarnos y obrar en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros y que tengáis un feliz día.